Inauguración Estadio menos- Azteca me parece un escenario que a lo mejor quisieran lucir a Memo también menos ese que día. se equivocara el titular. Entonces sí, ¿no? Es que ahí ya la presión la tienes, no el técnico, la tiene el mismo portero, teniendo a Memo en la banca. Teniendo a Memo en la Sí, banca. sí, sí. O sea, madre, no me tengo que equivocar porque si no. Pero no es un, Está, pero no es un cambio. Una sombra muy grande. Más allá de eso, usualmente tú en un juego y sobre todo en un mundial no ves un cambio de portero a menos que haya sido una cosa que se lastimó, pero de resto se equivoca y pues en el siguiente partido eres el Yo digo portero por titular hablar del de que mundial, Memo ¿no? es que Memo se crece y la gran experiencia. Pero ¿por qué lo haces así para ese como partido con tan sarcasmo? tan ¿Por qué crucial? lo haces con sarcasmo? Porque Sí se crece. Sí, pero a lo mejor después de ¿cuántos años tiene? 41, 42. Sí. 4 años después de prácticamente del último mundial. Que le sacó un Pues resulta que ya no le alcanza. Ni con ese se crece, ni con esa experiencia, y entonces andamos de tercos, andamos de necios, de testarudos, y pensando que es necesario de que Ochoa sea el titular, porque los otros dos aparentemente no convencen. De acuerdo. A ver, si yo tuviera que decidir y poner a uno de titular, yo iría con Malagón. Yo también. Yo iría con Yo te Malagón. doy la razón. Dicho eso, me parece que el Vasco ha tomado otro rumbo recientemente. Yo para mí Con el Tala. cualquiera. Y ayer le cayó al Tala. Me parece que va Yo Ochoa. pienso que puede ser cualquiera, pero que no Ochoa. Es más, soy de los que pienso que Ochoa ni siquiera tendría que ser convocado. Ah, ok, esa es otra conversación. Yo tampoco lo llevaría si dependiera de mí. Pero estamos dando por un hecho Sí, lo que inminente. creemos Pero si que se va. dan cuenta, este es un error que viene desde el Mundial pasado. A ver. Porque los 3 porteros que llevaban el Mundial pasado, los 3 eran ya Veteranos. grandes. Claro. Entonces tendrían que haber llevado a alguien. Acevedo, decías tú. Acevedo. Jared, Claro. es que para mí el problema de la selección pasa por allí. Y es lo que yo he dicho, por ejemplo, con el tema de Berterame y la hormiga, ¿no? Porque aparentemente hay espacio para 3 solamente delanteros, ¿no? Bueno, así lo ha dicho el mismo. Sí, pero o sea, es como la conversación y la retórica que se ha dicho. Yo digo, a ver, la hormiga está primero de los mexicanos en su mejor momento, para mí. Berterame, ¿qué edad tiene? ¿Va a jugar el siguiente mundial? Probablemente no. La hormiga sí. Llévate a la hormiga, ya tiene un mundial y ya a lo mejor lo impulsa, se va a Europa. Totalmente. Hay ofertas ahorita, parece que interesa, salió una noticia por ahí del Fútbol Club Barcelona. Lo pones en una vitrina para que se vaya y el siguiente mundial a lo mejor está en su momento más prime. O por lo menos con cierta experiencia que te aporte. Porque Berterame probablemente ya no va a formar parte. Como el caso de lo Como que pasó con Funes Funes Mori. Mori. Y Lo Santi. llevaste, dejaste a Santi fuera, resulta que Santi seguramente va a ir, ya tuviera un mundial y Funes Mori ya no pinta nada en selección. Entonces son errores que sigues arrastrando en los Y los procesos. dos, si a los dos, si a Berterame le va bien en Miami y a la hormiga le sigue yendo bien aquí. Yo llevo a la hormiga. A ver, para empezar, ninguno de los dos va a ser titular, ¿verdad? No, es Raúl. no. Pues entonces, Es ¿por qué Raúl. no quieres llevar a Berterame? Claro, Sí, totalmente. pero ojo también, ¿eh? Y a ver, sin restarle lo que ha hecho Armando González, que creo que está en un extraordinario momento, Maravilloso. gran momento, se ha ganado las convocatorias a selección y pienso que puede estar cerca de ganarse un lugar dentro de los 26. Pero también Javier Aguirre no come vidrio. ¿Y a qué me refiero? Ok, a él le gustan los naturalizados y le gusta la experiencia, pero dice, ¿sabes qué? Aunque pueda llevar a Berterame, toma una medida y una decisión populista Sí, también. y llevó a Armando González. Pero no es populista, se lo ganó. Pero está no, justificado. Está justificado a Está nivel de justificado. fútbol. Pero a eso le agregas la cuestión, porque él puede llevar, ok, ¿sabes qué? Yo estoy pensando en este momento, llevo a Berterame y se queda fuera Armando González. Pero también puede pensar, híjole, son 40 millones de seguidores de Guadalajara. Sí. A eso me refiero con una decisión populista. Si deja fuera a Berterame, nadie le va a reclamar. Nadie, no pasa nada, exactamente. Si no deja, pasa nada. si deja fuera a Armando González, aunque y más teniendo los méritos también, ahí sí se le va el mundo encima. Tienes un O sea, punto. ahí ya con todo respeto y obviamente esperando que todo esté bien, estamos dando por un hecho que Santi va a regresar bien Claro. Sí. a jugar, ¿eh? Sí. Capaz, Estamos dando por o sea, Exacto. ¿qué tal y se queda fuera de su A ver, segundo mundial, hay Santi? que ver a también, ver ¿eh? cómo No, regresa. pero es que en ¿no? teoría De acuerdo, regresa en queda bien. marzo, estamos a acuerdo. 26 de febrero, ¿no? Claro. Sí, ya hay O sea, cuatro. se supone regresaría. que le va a dar tiempo y además hay otra conversación es... Porque cuando se lesionó no estaba bien, no andaba No, bien. no, pero también se dice que no estaba bien porque le dolía jugar, etcétera, y que había aplazado el tema de la operación. Fue una de las cosas que se explicaron de por qué dijo, bueno, voy a pasar por quirófano. Estás hablando del club, Sí. ¿no? ¿Ha tenido buenos momentos con la selección? No tanto. No, últimamente no. Solo un gol. El contra gol aquel de la Panamá Copa Oro. de la final. Con el Jimmy.
Sí, y le ha ¿Verdad? costado. Entonces- el tema de la selección le ha costado. Entonces Sí, pero- también es algo que decir, caray, Jared, estamos pero dando tú por un hecho que dejarías- los Jiménez están. Claro, pero tú dejarías al jugador del Milan para llevarte a alguien No, de y la por MLS, segu- no. por segundo Simplemente mundial te consecutivo, estoy poniendo en la Y, mesa. y además te voy a decir otra Vamos. cosa, te voy a decir otra cosa. Santi es una de las imágenes fuertes a nivel Sí. comercial de la selección mexicana. Influye. Todo influye. O sea, están todas las publicidades de selección Todo en influye. aeropuertos, en las Claro, porque el niño es autopistas. bonito. Y además, Sí. Bueno, y culpa de además él. por segundo mundial consecutivo. Imagínate, Sí, 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 o o sea, sea- no es fácil la decisión en ese aspecto, entendiendo que lo que dices tú y sobre todo que él se puso la soga al cuello. Aquel que no esté al 100%, aquel que no llega a la selección, porque la selección no es para rehabilitar, no va. Bueno, una cosa Pero es se que contradice si lleva Memo. claro, pero una También. es dejar fuera a César Huerta. Y otra cosa es dejar fuera a Santi Jiménez. Estamos de acuerdo. O a Alexis Vega. Sí, sí, sí. Aunque no estén al 100 para la Mira, convocatoria final. a Alexis yo lo entrevisté hace poco y él me dijo que el Vasco lo había llamado. Porque yo le dije, ¿cuándo regresas? Me dice, mira, en marzo ya probablemente vuelvo. Y le dije, ¿hablaste con el Vasco? Y me dijo, sí, me marcó y me preguntó cuándo volvía y me dijo que me iba a esperar. O sea, en teoría ya hubo una conversación entre Aguirre y Vega, lo dijo además en el micrófono de ESPN, de que si él está bien y está jugando, Alexis va a estar en la lista del Mundial. Supuestamente hoy ya iba viajando a Europa, ¿no? A Sí, sí, sí. platicar con los jugadores, a los que Y no los solamente- jugadores y los lesionados, No sobre todo solamente saber cómo platicar están. con los jugadores. A ver a qué equipo convence para que le puedan soltar esas 6 semanas que van a estar los jugadores de la Liga MX, se integren también a esas 6 semanas. O a lo mejor a 4, o a lo mejor a 3. Sí. Pero ver qué consigue de esos jugadores. Oye, ¿ya no lo vas a utilizar? Oye, que César Huerta no lo vas a utilizar. Prefiero que esté conmigo las 6. Que por cierto, mucha gente aplaude. Uy, esas 6 semanas, gran idea. Estamos solamente solapando la mediocridad de que queremos en 6 semanas resolver lo que tuviste 3 años y medio. Claro. Y que Estoy no de acuerdo. tomaste ninguna decisión a favor del fútbol mexicano para resolverla. ¿Cómo que no? Si pusieran al que todos querían, ¿no? ¿Cuál? Javier, ¿no? ¿No todo el mundo lo quería? No, Javier. ¿Que No, no? no. Yo hablo de cuestiones, que si el descenso, que si la reducción de extranjeros. Sí, es otra cosa. No, No, pues eso- tiene nada que ver con la selección. No, claro que sí tiene que ver. Porque en la medida que momento, tengas menos extranjeros, hay más jugadores En este mexicanos momento que no. Tú pueden estás ir a hablando la de 60 selección. días. Por eso estoy hablando, es una medida emergente en relación a todas esas medidas que se tienen Pensé que me ibas a tomar de decir- manera permanente. Pensé que me ibas a dar el comentario de que después del Mundial de Qatar, que se tomó la decisión de, bueno, de que Yo nunca estuve de acuerdo con la llegada de Javier Aguirre. Si en 2 mundiales no te potenció, ¿por qué pensar que un es tercero? que todo Sí, yo me acuerdo, comienza me acuerdo. desde la primera decisión del técnico después del Mundial de Qatar. Bueno, y a eso agrégale todo eso. Ahí comienza el Es problema. que todo eso es parte de ese todo. Bueno, pero si se acordarán después del Mundial, cuando al final no se sabía ni si cuánto tiempo se tardaron primero en anunciar a un seleccionador. meses, algo así. Sí, fue hasta marzo, si mal no recuerdo. ¿Y cuántas Fue veces? hasta marzo, si mal Sí, no cierto, recuerdo, ¿no? es que fue en diciembre. Fue en diciembre, Claro, el pero sí, Mundial pero fue en sí. diciembre y se tardaron como hasta marzo. y- Diego Coca. Dijeron Sí. 60 días y pasaron no sé cuántos más, Exacto, ¿no? ¿no? Y además yo me acuerdo que las primeras apariciones de la prensa en ese momento, de la directiva, fueron muy populistas, ¿no? Como de, se va a hacer esto y se va a hacer aquello, y el descenso, pero nunca se dijo Pero- nada de cuándo, ni para cuándo, Claro, ni de tiempo, ni cambios plan, en la ni liga nada. y todo, ¿no? Sí, y no pasó todo nada el de mundo eso. teníamos más o menos en la idea que ya casi era un hecho que era Guillermo Almada, ¿no? Exacto. Claro. Así Guillermo Bueno, Almada, Guillermo Almada y al Y final- nada Espérame, cambió. pero Almada lo dijo. Y Almada lo dijo. Me dormí No siendo sé en- técnico de la no sé selección. en qué momento dijeron, no, el proyecto de Coca. fue mejor. Digo, ay, caray, digo, Sí. ahora sí Qué que, fuerte. Y duró, Ahora- y duró ahora sí que 3 puedo horitas, decir- además, ¿no? no puedo decir una mala palabra, pero digo, Dila. qué mal veo el fútbol. Oye, pero ¿A además, quién convencieron de que el proyecto de Coca era mejor que el de Almada? Es verdad, es verdad. es verdad. Además, Jared, cuando hablamos de estas 6 semanas, que se ha implementado en otras copas del mundo, pues tampoco es que se haya marcado la gran diferencia. Por eso te digo, esas medidas Bueno, a ver, emergentes que se Hay- siguen hay que- repitiendo, pero que primeramente no hay que dejar terminan claro de una cosa. funcionar. Primeramente hay que dejar claro una cosa. Sí. A nivel futbolístico, pues tampoco somos una selección que, o nuestro fútbol también, es para estar dentro de los primeros 10. Y siempre aspiramos. Bueno, Porque es siempre que se así- vende la idea también. sí, o sea, sí. a eso hay que aspirar. Para mí, dentro de lo que me ha tocado ver, es tener una muy buena fase de grupos, pasar en primero, terminar en primero, que sería un gran logro, ¿no? Que se tiene que tenido que hacer en los mundiales anteriores,
o un muy buen segundo. Ya dependiendo del rival que te toque, ya obviamente también es una cosa que ya tampoco depende de ti. Porque los últimos mundiales, ¿por quiénes hemos quedado eliminados? No, sí, selecciones Holanda, Holanda, Argentina, claro, Brasil. Alemania. Están encima de Alemania. México. O sea, Pero también entendamos que dicen, es que fue otra vez Pero lo mismo. también, No claro, avanzamos pero al es quinto realidad. partido. Sí, pero ¿quién te eliminó? Pero es el golpe de realidad, ¿no? Claro, es decir, Bien, pero eso nos también alcanza. hemos tenido Es la- la Estoy de realidad. acuerdo contigo. Pero hemos Sí, tenido de la acuerdo. posibilidad, y voy curiosamente a ir al Mundial 2010 con Javier Aguirre, que todo el mundo decíamos, ¿A Argentina? no, espérate, fase de grupos, el partido Uruguay. clave Uruguay. Si se le empata o se le gana, México entonces agarra el camino más fácil. Y el que ganó fue Uruguay y fue el que se le dio el camino más abierto. Espérame. Entonces ahí ha dependido Entonces tú también. dices que al final era fácil ganarle a Uruguay. No, pero en ese momento... A ver, yo te pregunto, ¿hasta dónde llegó Uruguay en esa Copa del Mundo? Entiendo, hasta semifinales. pero por Dios, ¿por qué entonces- llegó? Es que Pero haberle ganado a Uruguay tendría... ¿Pero por qué llegó? Dios, ¿Por qué hombre. llegó? ¿Por qué llegó? Porque se le abrió el camino. No, pero en cambio a también- México se le sí. cerró porque No, enfrentó a A ver, Argentina. No, Dionisio, ¿vas a pero también entender Uruguay entonces tiene que nuestra mejor selección es nivel. mejor que la de Uruguay? Claro. Discúlpame, en aquel momento, por Dios, aquel momento, hasta los propios uruguayos ¿Qué? decían, México tiene mucho chance de ganarlo. Y te lo digo porque yo... Y también lo decían en el 2006, yo lo trabajé- dijo mismo no, yo tra- a ver, Messi a una a lo que entrevista, voy se enfrentar es- a México, y lo dijeron en Qatar, Sí. se enfrentar a México, podíamos quedar No lo que te eliminados. digo, pero lo que te digo, Sí ahí hemos fue en fase de generado grupos. algo, pero al final entendemos que nuestro fútbol Pero tú me estás nos da hablando. para llegar hasta donde hemos Pero llegado. tú me nada estás más. hablando, hay que hacer una buena primera fase. Si México en ese mundial hace la fase que tú estás diciendo, a México es el que se le abre el camino en Uruguay. Y quizás México, hoy el quinto partido será historia. No, pero yo que estoy, era historia. yo estoy de acuerdo con Javier en el sentido de que Otra vez, Javier. Ah, perdona. Con Jared. Leyenda, perdóneme usted. Leyenda, El perdóneme. club de los 300. Pégueme. No, pero lo que dice Jared es cierto. ¿Qué? La expectativa es esa, hacer una gran primera Por fase de eso. grupos y luego ir Y ahí- pensando a qué nos da con respecto al Y ahí rival que había nos toca. mucha confianza. Ahí el para Pero que- esa es la expectativa de México. Ahí el único que te puedo decir que podríamos y tendríamos que haber avanzado era el 2002. Javier tiene Ahí- razón, Javier tiene ahí- razón. No. Mira, Javier tiene razón, Aguirre y Jared Contra también. esa selección de Uruguay había mucha confianza. Sí, claro. Porque tú quieres venir al discurso. Uy, es que Uruguay era la superselección. Sí tenía gran. ¿A dónde llegó? Sí tenía gran. Bueno, pero porque se le abrió el camino. Quedó en tercer lugar, ¿no? Dependió de México.